Hermanos y hermanas queridos, a veces por las prisas o por vivir rodeados de tablas y metas, sin querer hemos ido convirtiendo a las personas en objetos, en cifras, en una estadística fría. Pero cada ser humano es un misterio, un corazón que sabe amar, que sabe dolerse, que espera y desea ser respetado. Si acercamos el oído al latido de nuestra propia vida, escucharemos pasos suaves en el umbral de nuestra existencia. Un anciano en soledad, una madre sola, un joven sin trabajo, un niño que busca una sonrisa, están justo en la puerta de nuestra vida, y la forma en que abrimos o cerramos esa puerta va moldeando nuestra alma. Hay pasajes del Evangelio que resuenan como un consuelo delicado, y también hay otros que encienden una alegría asombrosa, porque descubrimos que el Señor no solo nos acaricia, sino que además nos señala caminos muy concretos para que nuestra vida se transforme, se ensanche y se vuelva fecunda. Solemos preguntar al Señor mil cosas. ¿Por qué mi vida se frena? ¿Por qué esta puerta parece cerrada? ¿Por qué nada fluye? Y el Señor, con la paciencia del amor, nos vuelve a sentar a la mesa de la palabra viva y nos pone delante la historia del rico y de Lázaro, no para condenar, sino para invitar. Abrir la puerta es abrir la bendición. Atravesar la indiferencia es abrir paso a la vida. El Evangelio lo dibuja con claridad. El rico está dentro seguro, vestido con elegancia, con banquete diario. Lázaro está fuera hambriento, llagado, acompañado solo por un perro. Entre los dos, una puerta cerrada, una línea tan delgada como el filo de un cuchillo y tan honda como un abismo. La cuestión no es quién tiene razón, sino de quién es esa puerta y quién puede empujarla para abrirla. El Evangelio susurra: si abres la puerta, la bendición también se abre. Si la dejas cerrada, tu corazón poco a poco se cierra ante Dios. Hermanos, somos fruto de una puerta que un día alguien abrió para nosotros. Una mañana de juventud en que nos quedamos en el porche de la vida, desconcertados y temerosos. Alguien nos tomó de la mano, nos hizo pasar, nos regaló una oportunidad, un asiento, una palabra de ánimo, una sonrisa que ahuyentó la duda. Gracias a esas puertas abiertas, tenemos trabajo, hogar, una fe alimentada. Por eso, quien estuvo fuera y hoy se encuentra dentro, comprende mejor que nadie el valor de abrir. Y es llamado a convertirse en quien abre puertas para otros. Alguien me podría preguntar: Padre, ¿de quién está lleno el cielo? Creo que el cielo está lleno de gente que aprendió a abrir. Personas que supieron alzar la mirada sin miedo a encontrarse con los ojos del pobre, que supieron oír el gemido tenue del débil, que se detuvieron, partieron el pan, compartieron su tiempo, vendaron heridas con respeto. En ellos la misericordia se volvió ritmo de vida, y ese ritmo abre cerrojos que la fuerza jamás podrá abrir. La puerta entre dentro y fuera no es solo una hoja de madera en una casa. Es una puerta silenciosa en el corazón. Se cierra cuando tememos las molestias, cuando se nos escurre la compasión, cuando nos fatiga el dolor ajeno. Se abre cuando nos ponemos en el lugar del otro, cuando recordamos que también nosotros fuimos pequeños, torpes, necesitados de un hombro cada vez que abrimos.
damos un paso hacia la bendición. Cada vez que cerramos, levantamos un muro entre nosotros y Dios. Tal vez susurramos al Señor: he rezado tanto y aún así mi destino no se abre. La palabra responde con suavidad: abre tú primero a quien está en el umbral de tu vida. Intenta mover la piedra de la indiferencia. Empuja la puerta de la costumbre cerrada y verás la bendición correr como un manantial. El sabio no solo busca respuestas, camina según la respuesta. Deja que la palabra toque el pulso de su vida y se haga obra un pan partido, una llamada, un asiento cedido, un encuentro sin prisa. Hermanos y hermanas queridos, el camino hacia la fecundidad no pasa por acumular, sino por abrir. Cuando abrimos para los demás, el Señor abre para nosotros. Cuando ayudamos a alguien a pasar del bordillo a un hogar, nosotros mismos pasamos del desierto de la soledad al vivero de la paz. Lázaro no es un personaje antiguo, es el vecino agobiado por facturas. Es quien limpia en silencio los pasillos que pisamos. Es la estudiante que vacila entre dos comidas. Es alguien de casa esperando esa pregunta sencilla: ¿estás bien? No temas abrir. Sí, habrá molestias, habrá cosas que no controlamos, pero la misericordia no busca perfección, busca fidelidad. La puerta no tiene que abrirse de par en par de inmediato. Basta con abrir lo suficiente para que la mano toque la mano, para que un poco de calor cruce al otro lado. Ayer alguien nos hizo entrar. Hoy nos toca a nosotros apoyar suavemente la mano en el cerrojo por otro. Así crece la paz, sin ruido. Así germina la bendición en lo más cotidiano. Pidamos que la palabra del Señor sea una pequeña llave en el bolsillo. Al salir de la Eucaristía, pensemos: ¿quién está frente a la puerta de mi vida? ¿Quién fue Lázaro que llamó y cansado se marchó? Podemos empezar con un primer paso: hacer una llamada, invitar a la mesa, escribir un mensaje, pasar por una casa. El paso siguiente: acompañar con paciencia, sin permitir que una puerta recién abierta se cierre de golpe. Y el último: dar gracias a Dios, porque cada puerta abierta no solo salva al otro, sino que rescata nuestro propio corazón de la dureza. Hermanos y hermanas queridos, pidamos al Señor el don de reconocernos como quienes fueron recibidos, para convertirnos en quienes reciben. Que nos conceda el valor de cruzar el umbral de la indiferencia y reencontrar el rostro del hermano, donde Él nos espera con una sonrisa mansa. Y en medio de tantas inclemencias, descubriremos algo tan sencillo como cierto: cuando abrimos la puerta al prójimo, el mismo Dios abre para nosotros las puertas del cielo. Hermanos y hermanas queridos, sigamos adentrándonos en el misterio que la palabra nos abre. Hay un intercambio que acontece tras el último umbral. Al pobre se le abre la puerta en lo alto, y el rico se queda con la misma puerta que un día cerró delante de su hermano. No porque el Señor disfrute castigando, sino porque un corazón que se cierra al otro termina por cerrarse también a Dios. Y donde no queda rastro de Dios, donde no hay ni un hilo de su presencia de amor, ahí está esa condición terrible que la tradición llama infierno: ausencia de Dios. No verle, no contar con Él.
no encontrarle. Aparece entonces la imagen del rico en la oscuridad de su soledad, que de repente alza la mirada y ve a Lázaro consolado. El relato es sencillo y, sin embargo, estremecedor. Quien no se atrevió a mirar en la tierra, quien evitó los ojos del pobre a la puerta de su casa, ahora ve con demasiada claridad en la otra orilla. Pero, ¿mirar para qué cuando ya es tarde? Allí brota el grito, la súplica por una gota de agua para los labios resecos, un poco de alivio para el fuego que abraza. Y oímos una advertencia suave y penetrante: no esperemos a cuando ya no haya nada que hacer para empezar a mirar y a escuchar. Ahora, la palabra nos invita a ir más lejos y pone en nuestras manos dos gestos capaces de salvar una vida entera. El primero es saber alzar la mirada, no solo en el templo, sino en el pulso de cada día, en el trabajo, en la cocina de casa, en el pasillo del edificio, en la calle, al caminar por el asfalto. Alza la mirada para ver que hay un Lázaro ahí, medio esperando, medio cansado. Una hermana que necesita ser escuchada, un hermano que requiere aliento, un compañero que precisa una palabra en su defensa. Alzar la mirada no es un gesto romántico, es decidir que nuestros ojos se detengan en el rostro del otro, aceptar ser conmovidos, dejar que el corazón se incline hacia él. El segundo gesto es saber escuchar los gritos. Hay gritos que no se hacen voz, resuenan en un silencio inusual, en unos ojos cansados, en un mensaje que nunca se envía. Un día, el pobre dijo: tírame cualquier cosita, me estoy muriendo. Pero el rico no oyó, porque sus oídos estaban llenos de la música del banquete y del ruido de la costumbre. Cuando se vio en tinieblas, empezó a clamar. Pero ese clamor del otro lado ya no cambia lo de este lado. Por eso, hermanos, abramos los oídos en medio del bullicio para captar un suspiro, una súplica de auxilio, una necesidad concreta con la que el Señor está tocando nuestra conciencia. Estos dos gestos, alzar la mirada y escuchar, parecen pequeños, pero tienen fuerza de cielo. Porque donde hay un corazón que mira y oye, allí ya comenzó la misericordia, y la misericordia es camino seguro para el alma. ¿Qué nos lo impide? Una distancia que parece corta y sin decisión. Se vuelve infranqueable la distancia entre la acera y el umbral, entre el que está fuera y el que está dentro, que se llama indiferencia. La indiferencia nos hace pasar de largo ante el dolor sin inclinarnos, pronunciar palabras amables sin entregar el corazón, hacer limosnas menudas evitando el encuentro. La indiferencia no hace ruido, es una bruma fina que envuelve el alma. Se instala en la familia cuando padres e hijos solo se hablan con notas pegadas en la nevera, cuando los esposos comparten el coche y el corazón viaja en direcciones opuestas. Aparece en el trabajo cuando al equipo no le llega ni una palabra de aliento, cuando los fallos se castigan más rápido de lo que los esfuerzos se reconocen. Se cuela en la amistad cuando olvidamos llamar a quien un día nos tomó de la mano en el tramo oscuro. Bloquea la oración cuando rezamos sin detenernos ante un rostro concreto que nos necesita. El primer paso para vencer la indiferencia es volver a la memoria de las gracias.
Yo fui de los que se quedaron fuera. Yo necesité una mano. Esa memoria ablanda las cuerdas tensas del yo. El paso siguiente es aprender a ir más despacio para mirar y oír menos juicio rápido, más minuto de silencio, menos defensa automática. Una pregunta suave: ¿te hago falta ahora? Y el último paso es el compromiso concreto, empujar el pestillo con un acto real. Tal vez llevar un tazón de caldo al enfermo, tocar la puerta del vecino, defender a quien ha sido malentendido, dedicar tiempo a apoyar el estudio de un niño. Estas cosas tienden un puente entre la acera y la sala y convierten la distancia llamada indiferencia en un puente llamado caridad. La palabra nos llama a ir todavía más lejos, llevar estos dos gestos a todos los ámbitos. En la familia, alzar la mirada para ver que tu esposo o tu esposa necesita sostén. Escuchar para comprender el cansancio escondido. En la parroquia, alzar la mirada para notar a quien entra y sale en silencio. Escuchar para descubrir quién precisa un pequeño grupo que acompañe. En la sociedad, alzar la mirada para ver al trabajador que mantiene limpia la ciudad. Escuchar para entender la perplejidad de los jóvenes ante su futuro. Allí donde estemos, estos dos gestos pueden hacerse costumbre santa y forjar una cultura del encuentro. Alguien dice: temo no dar la talla, temo ser usado, temo que abrir la puerta desordene todo. Ese miedo es real y la palabra no nos empuja a la temeridad. Nos enseña a discernir y a ser valientes. Valentía no es no temer, sino atravesar el miedo para ser fieles al corazón. Si miramos y escuchamos en oración, el Señor nos mostrará quién es el Lázaro, confiado a nosotros, y el modo conveniente de acompañarlo. A veces nos pedirá dar un pez, a veces aprender con Él a echar las redes. Lo decisivo es que la puerta se abra con respeto a la dignidad, sin convertir a nadie en proyecto, ni a la caridad en exhibición. Crean en la fuerza sanadora de estos gestos sencillos. Una mirada que sabe detenerse puede aliviar a quien está al borde del derrumbe. Unos oídos que saben escuchar pueden salvar un matrimonio de la fractura. Y cuando la puerta se abre aquí, en la tierra, empieza a abrirse otra puerta para nuestra alma. Porque donde hay misericordia, Dios se deja ver. En cambio, si cerramos el corazón, saborearemos poco a poco su ausencia. Como quien se halla en una sala llena y, sin embargo, está solo, como quien participa de un banquete espléndido y ya no sabe a nada. Hermanos y hermanas queridos, avancemos todavía la distancia infranqueable de la otra orilla. Pierde su fuerza si en esta orilla perseveramos en tender puentes. Decidamos que la indiferencia no sea quien ponga nombre a nuestras relaciones. Dejemos que sea la caridad la que renombre encuentro, escucha, acogida, sanación. Y cuando el umbral entre la acera y la sala se vuelva puente, reconoceremos algo nuevo y a la vez conocido. La bendición no cae por azar. La bendición corre hacia el corazón que se atrevió a abrir. Quisiera detenerme aquí para disponer el ánimo y contarles una pequeña historia que nos ayudará a ver qué es un mecanismo sin amor
y por qué un corazón que sabe abrir la puerta es tan valioso. Pero antes de la historia, guarden en el alma estos dos gestos que salvan: alzar la mirada y escuchar. Son ellos los que abren camino a la gracia en todos los rincones de nuestra vida. Hermanos y hermanas queridos, desde los dos gestos que salvan, alzar la mirada y escuchar, el corazón se ensancha y alcanza una pequeña historia que ilumina al amanecer frente a la puerta de un gran organismo financiero. Encontraron a un recién nacido abandonado. Los primeros empleados lo tomaron en brazos y con premura lo presentaron al máximo responsable pidiendo indicaciones. Él firmó de inmediato un memorando solemne dirigido a recursos humanos, pidiendo constituir una comisión, investigar el origen del niño, verificar si tenía relación interna y, en caso de que algún empleado estuviera implicado, proceder según las normas. Todo impecable, todo en regla. Durante 4 semanas, la comisión se reunió, levantó actas y recopiló datos. Al concluir, respondieron con firmeza: el niño no tenía ningún vínculo con la organización, y ofrecieron razones tan irónicas como reveladoras. Ante todo, en este lugar rara vez se trabaja con gozo y con amor. Por eso es difícil que aquí nazca una vida, porque la vida solo crece donde hay amor. En segundo lugar, casi nunca 2 personas colaboran de manera verdaderamente cercana y sincera. Y un niño solo puede ser gestado donde hay cooperación entrañable, con afinidad y cuidado. Además, muchas cosas aquí son inconexas, sin principio ni fin, desilvanadas. Mientras que un recién nacido es el signo perfecto de la cohesión, tiene comienzo, formación y maduración. Por último, en este ámbito nada parece requerir el tiempo paciente de espera de 9 meses y, sin embargo, la vida siempre exige tiempo, cuidado y perseverancia. En resumen, dijeron: como a esta organización le faltan amor, colaboración, coherencia y paciencia, el niño no pudo haber surgido de aquí. Hermanos, la historia es divertida y duele una máquina impasible. No sabe acoger la vida. En cambio, un corazón perteneciente al amor reconoce enseguida: este es un don, esta es una vida que necesita calor. Desde ese relato, volvemos al estribillo suave y firme. No convirtamos a las personas en números, porque cada una es un corazón. Aprendamos a abrir la puerta a quien llama, porque en el umbral de nuestra vida siempre hay un clamor discreto. Recordemos que cada uno tiene un Lázaro que pidió sostén. Quizá al salir de la Eucaristía, nuestros pasos nos conduzcan a buscar a esa persona para hacer su vida un poco menos áspera. 3 cosas pequeñas que abren un camino muy grande de la indiferencia al encuentro, del miedo a la caridad, del encierro a la paz. Hermanos y hermanas queridos, cierren suave los ojos y pongan la mano en el pecho. Preguntémonos: ¿a qué me ha traído el Señor aquí? La respuesta llega como un soplo cálido nos trae para revisar cómo nos tratamos a un recuerdo de dónde vengo. Hubo un día en que me quedé fuera del umbral y la gracia abrió, pronunció mi nombre y me invitó a pasar. Él me recuerda que soy bendecido por la fe, por la familia, por la amistad, por los bienes y las oportunidades. Pero a veces
corriendo tras el dinero y el éxito. He descuidado el bien y he olvidado manos extendidas en la puerta. ¿A qué me trae el Señor a decirme que el camino de la salvación pasa por el pobre? No es que el pobre me confiera un privilegio, es que en él me espera Jesucristo con mirada mansa y llagas de amor. ¿A qué me trae el Señor a enseñarme que la paz interior nace cuando tomo la iniciativa del bien a favor del necesitado? Una pequeña iniciativa, una ayuda discreta, un grupo de acompañamiento, una hora de apoyo escolar, un viaje para llevar al enfermo al centro de salud. ¿A qué me trae el Señor a hacerme comprender que prosperidad no es solo tener mucho, sino hacer mucho bien, que la bendición empieza a correr cuando me atrevo a ser fuente para el sediento? Ahora la palabra nos invita a un paso muy concreto. Primero, presentar con verdad al Señor el miedo a ser utilizado, el pudor ante la complejidad de las vidas. Pedirle que transforme ese miedo en sabiduría. Luego, elegir a una persona, un Lázaro concreto, con nombre y rostro, y fijar un ritmo de encuentro fiel. Por último, perseverar hasta que la misericordia se vuelva el pulso de la vida. Ayudar en una tarea pesada, en casa. Por fin pedir perdón por lo que quedó pendiente. Pagar un billete de autobús a un trabajador. Preparar una comida caliente para quien vive solo. Gestos tan pequeños como semillas. Y las semillas saben crecer cuando tocan la tierra buena del corazón humano. No teman no hacer nada grande. Dios escribe lo grande con renglones pequeños. No reconstruye nuestro corazón con estruendo, sino con una mirada que sabe detenerse, con unos oídos que saben escuchar, con una mano que sabe abrir. Y cuando salgamos a buscar a nuestro Lázaro, el vecino enredado en una deuda, el trabajador tratado injustamente, el joven desorientado ante una encrucijada, recibiremos un don asombroso. Primero sanamos nosotros. El alma se aligera y la paz vuelve como lluvia fresca. No olvidemos la imagen del bebé frente a la puerta de aquella institución, como un espejo. Donde falta amor, colaboración, coherencia y paciencia, allí no puede nacer la vida. Por eso, en la familia, en la parroquia, en el trabajo, no nos convirtamos en una maquinaria sin alma. Seamos más bien el pesebre de Belén, sencillo y cálido, donde la vida pequeña es acogida con una sonrisa, con paciencia y con colaboración respetuosa. Y si alguna vez te notas seco, busca a un pobre y regálale una hora. Si la oración pesa, deja que un enfermo te enseñe a dar gracias con sus heridas. Si el corazón se te deshilacha, pide al Señor una oportunidad para sanar a alguien. Estos pasos silenciosos unen la orilla de dentro con la de fuera, sueltan el cerrojo de la indiferencia y abren en lo hondo del alma la puerta del cielo. Ahora elevemos juntos el corazón en una oración final. Señor Jesús, manso y humilde, te entrego mi pequeño corazón. Sana en mí la costumbre de convertir a las personas en cifras. Enciende en mí la puerta enfriada por la indiferencia. Enséñame a alzar la mirada para ver al Lázaro que espera y abrir los oídos para escuchar el clamor más tenue en medio del ruido. Hazme recordar que un día me abriste la puerta para que hoy yo sea quien la abre. Santifica mis pequeñas iniciativas para que el pobre encuentre un amigo
el solitario recupere un hogar y el cansado sea sostenido. Bendice a mi familia, a mi parroquia y a mi trabajo, para que todas nuestras relaciones lleven nombre de encuentro, escucha, acogida y sanación. María, Madre de la Misericordia, cúbrenos con tu manto y enséñanos a acunar la vida como acunaste al niño Jesús. Señor, haz de mi vida una puerta siempre abierta. Por Cristo nuestro Señor.